En el video de hoy vamos entonces a hablar de la meditación, Samadhi, y lo vamos a hacer en referencia a los otros dos pasos. Uno son los preceptos o la conducta y la otra es la generosidad. El sufrimiento surge cada vez que hay avidez. Esto significa cada vez que en la mente surge este me gusta, no me gusta o yo soy eso, yo soy eso. Esta reacción de la mente es la que hace surgir el sufrimiento. Entonces, esto es en sí mismo una enseñanza bastante simple y profunda. El sufrimiento surge como una reacción nuestra a la experiencia presente, sea esta agradable y querramos más, desagradable y no la querramos o nos identifiquemos con ella. Esta reacción mental es la que uno observa en la meditación. Es decir, cuando uno medita, su mente está alrededor de un objeto sano. Cuando surge alguna distracción, esa distracción desde ya que no es bienvenida, pero es la que nos viene a enseñar qué tenemos que dejar ir. Entonces, si nosotros nos oponemos a eso, vamos a sufrir, no en sí mismo por el obstáculo, sino por la reacción que se produce en nuestra mente. Ahora, estos obstáculos de la meditación muchas veces están relacionados por cómo nos comportamos en la vida. De ahí el aspecto de los preceptos, es decir, no dañar al prójimo, no dañarnos a nosotros mismos, ni de palabra, ni de actitud, no intoxicarnos. Lo que hace esto es una mente clara. Cuanto más clara sea la mente, cuanto más atención haya en la vida, más sencilla va a ser la meditación. ¿Por qué? Porque no nos estamos produciendo conflictos en la mente. Cada vez que yo tengo un conflicto o un remordimiento en la mente, al sentarme a meditar, lo más probable es que surja ese conflicto, en forma de aversión, en forma de ansiedad, en forma de miedo. Entonces, una conducta que es sencilla, sin entrar en lucha o en pelea, ni con uno mismo, ni con los demás, propicia una meditación mucho más serena y una capacidad de ver más claramente cómo funciona la mente. Entonces, esta conducta que es más simple, también propicia una mente generosa y abierta que nos da la posibilidad de poder tener más fácil la capacidad de abandonar el obstáculo que surge en la meditación. Entonces esas serían las relaciones, o una de las tantas relaciones que hay entre los preceptos, la conducta, la generosidad y la meditación.